Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida una vez más al canal. En esta ocasión les voy a enseñar cómo podemos disminuir y aumentar el zoom en nuestro navegador Google Chrome en diferentes páginas. También a cómo cambiar el tipo de fuente, el tipo y tamaño de la letra. Bueno, todo esto lo vamos a ver a continuación, así que sin más nada que decir chicos, vámonos al grano, como siempre, a los 3 puntos aquí. Vamos a encontrar la opción que dice Zoom. Vámonos entonces, por ejemplo, a YouTube. En algunos monitores el Zoom está completamente desconfigurado o son pantallas muy grandes y lo que podemos hacer es disminuir un poco el zoom para que abarque mucho más. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos aquí a los 3 puntos y en esta opción que dice Zoom, como verán, está al 100%. Si yo lo disminuyo, vamos a ponerlo por ejemplo en un 75%. Miren cómo queda la página de YouTube. Puedo abarcar mucha más visión. Ahora, por ejemplo, si yo lo aumento, entonces va nuevamente a aumentar al 100%. Lo voy a dejar entonces en 75. El zoom también lo podemos disminuir o aumentar con el signo más o con el signo menos del teclado. La otra opción también sería presionando control y el scroll del mouse, o sea, la ruedita del mouse. Vamos a ver, aquí estoy disminuyendo y aquí estoy aumentando con el control completamente presionado. Bueno, hay varias páginas que nosotros podemos hacerle un zoom y dejarlas preestablecidas, ¿cierto? Por ejemplo, voy a dejar dos páginas con un zoom preestablecido. Por ejemplo, esta de Microsoft también la voy a dejar en un zoom preestablecido. Y bueno, cuando yo cierre el navegador, vamos a ver lo que va a suceder. Por ejemplo, voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Entonces, las páginas que yo estoy utilizando van a ver que nuevamente están en el zoom preestablecido que yo dejé. Por ejemplo, en YouTube, miren, lo dejé en un 67%, ahí está. Esta otra página de tecnología también la dejé en un 75% y Microsoft también lo dejé en un 90%. Entonces, ¿cómo podemos restablecer el zoom de estas páginas completamente? Vámonos a los 3 puntos, vámonos a configuración y luego nos vamos a privacidad y seguridad. Bajamos un poco y buscamos la opción configuración de sitios. Luego bajamos y nos encontramos a configuración de contenido adicional. Y aquí está, niveles de zoom. Si yo le doy clic aquí, miren, aquí me va a mostrar todas las páginas de las cuales yo tengo el zoom completamente personalizado. Así que si quiero eliminar algún zoom, simplemente le doy acá en la X y elimino el zoom de la página de Microsoft. Y también, por ejemplo, de YouTube. Entonces, vamos a ir a Microsoft. Como ven, se restableció completamente el zoom. Y aquí en YouTube, nuevamente, ahí está. Se restableció el zoom como estaba anteriormente. Ahora, si yo quiero hacer zoom en todo el navegador, en todas las páginas, voy aquí a los 3 puntos, voy a configuración y me voy a la opción que dice aspecto. Aquí vamos a modificar varias cosas. Podemos modificar el tamaño de la fuente, personalizar la fuente o zoom de la página. Entonces, voy por ejemplo a darle en zoom y les voy a dejar a todas por ejemplo al 50%. Ahora, miren lo que va a suceder. Todas las páginas van a quedar en un 50% de zoom. Aquí pueden ver. Esto es para hacerlo general en todo el navegador. Si yo cierro el navegador y vuelvo y lo abro, nuevamente van a aparecer con el zoom restablecido de 50%. Voy a volverlo entonces a como estaba, nuevamente al 100%. Listo, ahí está. Ahora vamos a personalizar las fuentes. ¿Qué pasa? Aquí en las fuentes, algunas páginas no van a permitir modificar su fuente, por lo que no va a ser muy efectivo configurar esta opción. Voy a seleccionar entonces una fuente diferente. Vamos a ver esta, por ejemplo. Y bueno, aquí ya se supone que debería haber cambiado algunas letras. Pero, como les digo, algunas páginas no van a permitir que su fuente sea completamente modificable. Como ven, aquí estoy actualizando las páginas y no se ha cambiado la fuente. En algunas páginas sí realmente lo permite. Bueno, entonces esta opción también la podemos hacer desde aquí. Vamos a restablecerla. Listo, aquí la restablecí a Times New Roman. Y también lo que podemos hacer aquí es tamaño de fuente. Aquí podemos tenerla en muy pequeño, por ejemplo, que aquí algunas páginas sí que me va a permitir modificar ese tamaño de fuente, que es muy diferente al zoom completamente. Aquí podemos ver cómo las letras se vuelven un poco más pequeñas. Aquí la pueden ver. Miren, aquí está. Por ejemplo, en YouTube, vamos a ver. También se debería haber modificado un poquito la fuente. Bueno,
En este caso no mucho, pero como les digo, miren que algunas páginas sí lo permiten hacer. Por ejemplo, Microsoft, la fuente está completamente pequeña. Si yo la restablezco a recomendado mediano, vamos a ver, y aquí está. Se ha restablecido la página en el tamaño de fuente. Y listo chicos, como ven, de esta forma podemos modificar el aspecto de nuestro navegador, modificando lo que es el zoom, el tamaño de fuente o incluso personalizarlas. Espero entonces este video les haya sido de ayuda. Si es así, les pido que por favor se suscriban al canal, que le den un me gusta y compartan el contenido para que apoyen. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.